A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es que una joven con una salud súper frágil, sin educación formal, por un accidente terrible en su niñez, llega a convertirse en una de las voces espirituales más influyentes del siglo XIX? Hoy vamos a desentrañar la historia de Ellen G. White, una figura cuyo llamado estuvo lleno de dudas, de pruebas extraordinarias y, sobre todo, de un impacto que le dio forma a un movimiento mundial. Para entender bien su historia, vamos a hacer un recorrido por 5 momentos clave. Primero, un comienzo totalmente inesperado. Luego, un llamado que casi rechaza. Después, nos meteremos con las evidencias asombrosas que convencieron hasta a los más escépticos. Veremos cómo guió a un movimiento en pleno caos y al final vamos a entender por qué ella prefería que la llamaran mensajera y no profeta. Y esta historia no arranca con una revelación celestial, para nada, arranca con una tragedia. La vida de la joven Ellen Harmon cambió para siempre por un evento que parecía ser el fin, pero que, irónicamente, resultó ser el comienzo de un camino extraordinario. Y aquí es donde vemos algo súper interesante, ¿no? Una especie de contradicción. Un accidente terrible la deja físicamente débil, le cierra las puertas a la educación. Pero al mismo tiempo, parece que fue esa misma vulnerabilidad la que abrió su espíritu a un camino que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado para ella. Todo se vino abajo cuando tenía solo 9 años. Una piedra, lanzada por una compañera, le dio de lleno en la cara. Quedó inconsciente. Las secuelas fueron tremendas. Su educación se detuvo ahí, su salud quedó frágil para siempre y su futuro, bueno, de repente era una hoja en blanco. Y es justo ahí, en medio de esa fragilidad, de ese aislamiento, que algo increíble empieza a pasar. Ellen comienza a tener visiones espirituales. Pero lejos de abrazar este don, su primera reacción fue de un miedo profundo, un miedo que la paralizaba. Y eso nos lleva a su llamado, un llamado que no quería aceptar. Imagínense la carga que le pusieron encima. Tenía que comunicar mensajes divinos al mundo. Para una chica tímida, sin estudios, con una salud que pendía de un hilo, la tarea no solo parecía enorme, sino imposible. Lo más natural para ella fue dudar y querer decir que no. Pero fíjense que su conflicto iba mucho más allá. Su miedo más grande no era que se rieran de ella o que la rechazaran. No, era algo mucho más personal, el orgullo. Le aterrorizaba la sola idea de que un don tan especial pudiera subirse a la cabeza y corromperla. Un miedo superhumano, la verdad. La respuesta que ella cuenta que recibió, fue directa y a la vez le dio muchísima calma. Básicamente, se le aseguró que su humildad iba a ser protegida, incluso si para eso se necesitaba pasar por momentos difíciles. Y fue esa promesa la que finalmente le dio la fuerza para aceptar la misión. Ok, entonces una vez que acepta su llamado, todo empieza a tomar forma. Su ministerio público arranca y con él empiezan a pasar cosas, extraordinarias. Sus visiones no eran algo privado. Muchas veces venían acompañadas de fenómenos físicos alucinantes que, como se imaginan, generaron tantos seguidores fieles como escépticos de hueso colorado. Para la gente que la seguía, estas manifestaciones eran la prueba contundente del origen divino de sus mensajes. Los testigos contaban escenas increíbles, que Ellen se quedaba sin respirar a veces por horas, que sus músculos se ponían duros como una roca, pero sus movimientos eran extrañamente suaves. Y luego estaba lo de la fuerza sobrehumana. Y hay un ejemplo que se ha vuelto legendario. Dicen que una vez, en plena visión, sostuvo una Biblia familiar enorme de más de 8 kilos, esos casi 18 libras y media, con el brazo estirado por media hora. Para una mujer de su complexión tan frágil, eso era físicamente imposible. Claro, con estas historias tan increíbles, era obvio que iba a haber gente que no se lo creía ni un poco. Y no hablamos de cualquiera, Joseph Bates, un ministro respetadísimo, ex capitán de barco, era de los más escépticos. Estaba convencido de que todo era producto de su mala salud y nada más. Las propias palabras de Bates lo dejan clarísimo. Él, como un hombre pragmático, no iba a aceptar algo tan fuera de lo común sin pruebas contundentes, y convencerlo a él era clave para la credibilidad de todo el movimiento.
Pero el momento que lo cambió todo para Bates llegó de la forma más inesperada. Durante una visión, Ellen, esta joven sin estudios, empieza a describir el sistema solar con una precisión que dejó a todos con la boca abierta. Hablaba de planetas, de lunas, y Bates, que era un aficionado a la astronomía, se dio cuenta de que la información no solo era correcta, sino que estaba al día con los últimos descubrimientos. Y la frase que soltó en ese momento, deseando que el famoso astrónomo Lord Rose estuviera ahí, lo dice todo. En ese instante, Bates entendió que lo que Ellen describía iba más allá de cualquier cosa que ella pudiera saber por sí misma. Su escepticismo se hizo polvo. Se convenció. Ya con el apoyo de gente importante como Bates, el efecto de sus visiones fue mucho más allá de lo personal. Se convirtieron, por así decirlo, en la brújula que guiaría a todo un movimiento, dándole claridad en un momento de muchísima confusión. Hay que entender que en ese momento, el movimiento adventista era un hervidero de ideas distintas, cada uno con su propia opinión. Y ahí, en medio de todo ese caos, se dice que las visiones de Ellen White fueron como un faro, señalando errores, confirmando verdades y, lo más importante, llamando a todos a unirse alrededor de un mensaje central. Pero claro, cuando alguien tiene tanta influencia, inevitablemente aparece una oposición fuerte. Algunos estaban convencidos de que su poder no era divino, sino todo lo contrario, y buscaron callarla de forma activa, incluso intentando interrumpir sus visiones a la fuerza. Las historias que se cuentan de estas confrontaciones son de no creer. Sus oponentes gritaban, cantaban, leían en voz alta, todo para tapar su voz. Pero los testigos juraban que por encima de todo ese ruido, las palabras de Ellen se escuchaban con una claridad increíble, casi sobrenatural. Para sus seguidores, esta era una prueba más del poder que la respaldaba. Bueno, ya vimos su llamado, las pruebas, su impacto, pero nos falta una pregunta clave. ¿Cómo se veía ella a sí misma en todo esto? Y eso nos lleva a cómo definió su propia misión y a las palabras exactas que eligió para describirla. Y esto nos lleva a la pregunta, la que siempre ha estado ahí rodeando su legado. ¿Fue Ellen White una profetisa? La respuesta, según ella misma, es mucho más compleja de lo que parece, y dice mucho de cómo entendía su propio papel. Ella misma explicó por qué no le gustaba usar ese título. Por un lado, sentía que en su época había muchos que se llamaban profetas, y que en realidad le hacían un daño a la causa. Y por otro, y esto es clave, creía que la palabra profeta se quedaba corta para describir todo su trabajo. Por eso ella prefería el término mensajera. Para ella, esa palabra sí abarcaba todo lo que hacía, que no era solo transmitir visiones, también era dar consejos prácticos sobre salud, sentar las bases para la educación y ayudar a darle forma a la organización de una iglesia. Era una labor mucho más completa. Y así llegamos al final, con la pregunta que su propia vida nos deja sobre la mesa. La historia de Ellen G. White, desde ese comienzo tan frágil hasta convertirse en una guía, nos hace pensar sobre qué es un llamado divino. ¿Qué diferencia hay entre un profeta, que anuncia el futuro, y un mensajero, que ayuda a construir el presente? Quizás la respuesta a esa pregunta es el verdadero corazón de su increíble legado.